Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides y soy gestora académica en los programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. El día de hoy, en nombre de la Facultad de Administración, les doy la bienvenida al espacio que vamos a tener, que es un espacio muy especial porque es una invitación que les hizo directamente el programa de Alta Gerencia Internacional. Esta es una formación que tenemos en la oferta de programas abiertos y que tiene más de 55 años de tradición y a la fecha tenemos más de 3.000 egresados. Es una formación que es pionera y líder en la formación de altos directivos y les comento que es una invitación muy especial porque además de venir de este programa van a tener la oportunidad de vivir lo que sería una clase o una pequeña aproximación a cómo sería una clase en esta formación. Entonces, desde ya les damos la bienvenida, les agradecemos por su participación para esta clase que se denomina Cómo adaptar la estrategia en momentos de incertidumbre. En esta ocasión tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Sergio Serna. Antes de comenzar, les quiero contar un poco más sobre el profesor Sergio para que lo conozcan desde ya. El profesor Sergio es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, es Master of Science del Halt International Business School, es profesor en Estrategia y Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes con más de 25 años de trayectoria en este sector. También es conferencista internacional e investigador asociado al Centro de Estudios de Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes. Es autor del libro Juntas Directivas del Eje del Gobierno Corporativo, con el cuarto capítulo que se denomina Juntas Directivas y la Estrategia Empresarial. También el profesor Sergio es emprendedor del sector educativo y es miembro de juntas directivas de sectores industriales, de servicios y de educación. Finalmente, les quiero contar que el profesor Sergio tiene más de 30 años de experiencia empresarial. Antes de comenzar, como les comentaba, la idea es que puedan vivir la experiencia de una clase, por eso la invitación queda extendida desde ya, para que puedan encender sus cámaras, para que participen y aprovechen este espacio lo máximo que puedan. Los micrófonos van a estar abiertos durante toda la sesión para que puedan levantar sus manos, hacer las preguntas, verificar, complementar. Como les comento, la idea es que este no sea un espacio unilateral en el que el profesor Sergio solamente está dando la clase magistral, sino que la invitación está muy extendida a que puedan participar y sacarle el máximo provecho a este espacio. Para contarles un poco más a detalle sobre la dinámica, ya en un momento le voy a dar la palabra al profesor Sergio para que desarrolle la clase, que va a tener una duración aproximada de 1 hora y 35 minutos, para que en los últimos 15 minutos que vamos a tener hasta las 8 de la noche les pueda contar un poco más sobre esta formación de alta gerencia internacional y podamos tener un breve espacio para que compartan sus dudas que de pronto haya suscitado la formación si desean conocer algo más. Entonces, de nuevo, bienvenidos, bienvenido profesor Sergio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a dejar de compartir ya mi pantalla para que puedas comenzar con esta clase. Muy bien, Angie, muchas gracias. Ahora ya no encuentro mi presentación. Dame un segundito. ¿Dónde está? Perdón, un segundo. Listo. Entonces, bueno, muy buenas noches a todos. Como lo dijo Angie, la idea de este evento en el que estamos es como hacer yo no sé si una simulación o una réplica o una clase en vivo, pero pequeña, corta. Entonces, la dinámica va a ser no la dinámica de un webinar, sino más la dinámica de una clase, donde yo voy a estar buscando interacción con ustedes. Seguramente les voy a hacer preguntas, los voy a cuestionar, seguramente ustedes también tienen preguntas, entonces esa va a ser la dinámica. Por supuesto no pretendo hablar 1 hora y media seguida, sino que sea más bien una conversación alrededor de estrategia, ¿cierto? Como el concepto general, y estrategia en estos momentos de incertidumbre, ¿cierto? Que es como el tema de lo que vamos a tratar. Adicionalmente, lo que vamos a ver hoy es una partecita del curso largo que se dicta en alta gerencia. Seguramente aquí vamos a ver cosas muy a nivel general que ya en la clase formal se profundizan, pero sí el objetivo de todas maneras es que pase lo que pase, ustedes se lleven unas píldoras, un aprendizaje, unos cuestionamientos, unas reflexiones que les puedan ser útiles en su vida laboral en este momento, ¿ok? Entonces, con esto, lo primero
que quisiera como reflexionar es la aproximación que tengo a la incertidumbre. No solo es un tema local, que si estuviéramos hablando y todos los que estuviéramos aquí fuéramos colombianos, pues en Colombia hay unos temas de incertidumbre, nos están moviendo las piezas, se están moviendo las fichas, pero eso dentro del concepto general de estrategia puede ser un tema muy coyuntural. Pero aquí más bien voy a hablar sobre la incertidumbre mundial, ¿cierto? Sobre la incertidumbre global alrededor de lo que está pasando en las diferentes transformaciones de las organizaciones, de estrategia, de los modelos, de lo que está sucediendo, de la transformación que está viviendo el mundo y cómo eso impacta las decisiones y la forma como hacemos estrategia. Porque si bien, por supuesto, en el caso coyuntural muy local, hay que reaccionar a lo que sucede en Colombia, específicamente en este momento, también nos vemos presionados por unos movimientos, por unas dificultades un poco más globales que nos impactan a nivel local. Entonces, con esto, abro con la primera frase. Esta es una frase que me gusta, que es una frase anónima, que dice que en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. ¿Sí? Y con esta idea y que la quiero como mantener como hilo conductor alrededor de toda la conversación es que en la incertidumbre, por supuesto, hay complicaciones, en la incertidumbre, por supuesto, hay temores, pero en la incertidumbre también hay oportunidades, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un poquito las dos caras de la moneda y cómo hacemos para como aprovechar las posibles oportunidades que aparezcan en esta incertidumbre que puede estar generando crisis dentro de la organización. Entonces, lo primero es, ¿qué es incertidumbre? ¿Cierto? ¿Cuál es ese concepto general de incertidumbre para que podamos estar hoy hablando de estrategia en momentos de incertidumbre? Entonces, lo primero es que la incertidumbre es una sensación, ¿cierto? Es una sensación que tenemos en las organizaciones y seguramente también individualmente las personas sobre falta de confianza y seguridad sobre algo que viene, ¿cierto? La incertidumbre normalmente está proyectada hacia adelante y se refleja en las organizaciones, y ahora vamos a ver en detalle hacia adelante con angustia, con inseguridad, con miedo. O sea, es una reacción organizacional e individual que efectivamente nos genera unas sensaciones internas. O sea, la incertidumbre tiene esa característica y no es como el problema normal donde uno dice, tengo un problema y vamos a ver cómo lo resolvemos, sino que la incertidumbre como que está tan difusa a veces, como que no es fácil de ubicar, que nos genera mucho más angustia. ¿Cómo sabemos entonces dentro de las organizaciones o cuáles pueden ser algunos de los síntomas que vemos dentro de la organización que pueden reflejar que estamos viviendo un momento de incertidumbre, que la organización en particular, porque esto es otra cosa bien importante y es no todas las organizaciones por el hecho de estar exactamente en el mismo tiempo, en el mismo cronograma, en el mismo día del año, tienen los mismos componentes de incertidumbre, ¿cierto? Hay algunas que han sabido resolver el problema con anticipación, otras que no han podido resolverlo. Entonces, la característica de la incertidumbre no necesariamente depende de la hora y el lugar donde estamos, ¿no? Y de la fecha donde estamos, sino más bien de las decisiones que las organizaciones han venido tomando o a las que se enfrentan a tomar. Entonces, ¿cuáles son algunos de los síntomas de esas cosas que uno puede empezar a detectar dentro de la organización que le dice a uno, ojo que tenemos algunos temas de incertidumbre que nos pueden estar generando algunos comportamientos particulares dentro de la organización? Entonces, lo primero que uno ve en organizaciones que tienen mucha incertidumbre y que la incertidumbre está generando pues problemas de control, es que las organizaciones empiezan como a entrar en pánico, ¿cierto? Y el pánico se refleja en que tratan de tomar decisiones
acelerada, ¿cierto? Tratan de responder a todas las cosas. Es como si estuviéramos en una discusión permanente en Twitter, ¿no? Que le mandan a uno un mensaje y uno contesta inmediatamente, y vuelve y sale otro mensaje, y vuelve y contesta. Cuando una organización se empieza a reflejar o empieza a reflejar su comportamiento en entornos de incertidumbre, empieza a perder control y empieza a convertirse en una organización absolutamente reactiva y que pareciera en algún momento que no tiene estrategia, ¿cierto? Que no conoce el rumbo y hace que entre en pánico, ¿cierto? Eso es una de las características como que puede evidenciar, como si estuviéramos analizando un paciente de lo que podría estar pasando. Lo otro que vemos y que empieza a reflejarse ya en las cifras duras y puras de la organización, ¿cierto? Problemas de efectivo, problemas financieros, liquidez, crecimiento, demanda, venta, ¿cierto? Empieza uno a ver que en los diferentes indicadores de la organización, en los diferentes rubros que le hace uno seguimiento, parecería que también ahí estamos corroborando lo que estamos viendo en la primera identificación, y es que no tenemos control, empezamos a tener problemas de caja, empezamos a tener problemas financieros, la liquidez empieza a tener un problema y el crecimiento y las ventas empiezan a flaquear. Y lo grave en esos momentos es que entramos en una espiral negativo, en una espiral pesimista, en una espiral que pareciera que no tenemos claro cuál es el camino, y empieza uno a perder participación en el mercado, y especialmente empieza uno a perder esa alineación de la organización con el mercado. Empiezan otro de esos síntomas importantes, que empezamos a perder gente valiosa. La gente valiosa empieza a mirar y a ver que el barco en el que está puede tener problemas sin ser exagerados, de naufragio, pero problemas de seguir avanzando, y prefieren cambiar de barco y irse para otro rumbo, y empieza uno a sentir que se está saliendo las personas claves de la organización, generando, por supuesto, un mal ambiente laboral. Uno ve que entran nuevos competidores y finalmente, como la característica final es no sé qué hacer, he hecho 1000 cosas, nada me funciona, trato de hacerlo y finalmente no sé. Porque además la incertidumbre y ahora con estas siglas que han venido apareciendo de los entornos VICA, de los entornos VUCA, todos volátiles, inestables, pues parecería que la misma ambigüedad de esta incertidumbre nos genera muchos problemas para saber qué hacer, y parecería que las soluciones que tratamos de implementar nunca nos funcionan. Y aquí me acuerdo de un autor muy famoso que tiene una frase que dice que cuando ya tenía yo todas las respuestas me cambiaron las preguntas, ¿cierto? Y entonces aquí pareciera también que cuando uno está inmerso en la incertidumbre, como que las respuestas que uno tenía para resolver los problemas del pasado no le funcionan, ¿cierto? Y empieza uno a tratar de venda más, contrate más vendedores y no funciona, ¿cierto? Problemas de servicio al cliente y contrata más gente en el call center y tampoco funciona. Estamos muy caros, baja el precio y tampoco funciona, ¿cierto? Entonces como que empezamos a tratar de reaccionar con las acciones tradicionales que hemos tenido a los problemas y no nos funciona. Entonces entramos como en una espiral donde vemos que la organización se empieza como a hundir. Ahora bien, ¿qué nos está generando esos altos índices de incertidumbre, cierto? Porque esa es como una característica que estamos viendo y que es como elemento de la organización, pero en el entorno global, pues, haciendo una abstracción por un rato del tema local, y lo podemos tocar un poco más adelante, pero ¿qué nos está generando esas incertidumbres a nivel global, cierto? Y una de las cosas que uno empieza a analizar, y lo vamos a ver en un momento, cuando empieza a analizar los diferentes sectores de la organización, del sectores empresariales, vemos cómo estos gigantes de la tecnología
han transformado el mundo, ¿cierto? Han transformado las expectativas de los clientes, han transformado las expectativas de los consumidores. No solo se han convertido en las empresas más grandes del mundo, que eso es una consecuencia de todas estas cosas que han hecho, pero han transformado el mundo y todos nosotros somos consumidores y clientes de compañías que hoy nos comportamos completamente diferente a lo que estaba pasando. Y aquí, por supuesto, exacerbando este tipo de comportamientos de estos gigantes, pues están todas las tecnologías que vemos, todas las innovaciones que están apareciendo, todas las implementaciones de esas tecnologías que están generando una crisis mundial, ¿cierto? Una crisis en el sentido de que las transformaciones están sucediendo a una velocidad tan importante que yo no sé si ustedes han leído últimamente la preocupación que hay alrededor de la inteligencia artificial, la preocupación que no sea una gran herramienta y que no nos vaya a funcionar muy bien y no que no nos vaya a ayudar mucho, sino que si no la regulamos puede tener problemas serios con la humanidad. He visto ya varios reportajes de científicos que proponen parar 6 meses para poder hacer regulación. Entonces, si bien estos amigos gigantes que están hoy invirtiendo y desarrollando temas tecnológicos son las empresas más grandes del mundo, también eso ha implicado transformaciones a todo nivel, ¿cierto? Y cuando uno mira esas transformaciones, empieza a sentir que hay como que el mundo se está separando y probablemente ya hay una tercera división, pero por lo menos en este instante como que uno siente que el mundo se está separando entre industrias clásicas y ahora vamos a conversar un poco sobre qué significa una industria clásica, cómo se comporta una industria clásica, qué características tiene una industria clásica. Y uno de los elementos importantes que quiero resaltar es cuando hablo de una industria clásica, no estoy hablando de una industria en desaparición, no estoy diciendo que está desapareciendo. Sí vamos a ver que tiene presiones de competencia, pero fundamentalmente que sigue actuando y desarrollándose como una empresa clásica tradicional. Y por otro lado, vemos una industria de vanguardia, liderando con transformaciones, con utilización de la tecnología profunda, con nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo particular de esto es que las dos están compitiendo en entornos similares, ¿sí? Y aquí voy a poner, en aras del tiempo, por supuesto, un par de ejemplos nomás, pero si quisiéramos profundizar, podríamos casi que recorrer todos los sectores industriales y ver en ellos, hacer esta radiografía. ¿Qué organizaciones de ese entorno industrial se comportan y compiten y se desarrollan de una forma clásica? ¿Y cuáles de ellas piensan, actúan, desarrollan, crean productos de una forma un poco más vanguardista? Entonces, si yo miro estas compañías hoy existen, hay alguna que ya no existe, pero en general existen, van a desaparecer, no estoy seguro, no, y ni siquiera creo que están en proceso también de mutación, pero diría uno que en principio, si uno pensara en los DirecTV clásico, en el CBS, en RCN, en Caracol, ¿no? en lo que han sido toda la vida, son organizaciones que están desarrollando y compitiendo en un entorno todavía muy clásico, ¿cierto? Viven de sus programas específicos, de sus novelas, de los noticieros, de la publicidad que cada vez es más estrecha y cada vez es más difícil y cada vez es más compleja, y están compitiendo con un grupo de compañías que hoy están haciendo cosas completamente diferentes, ¿cierto? Entonces, compite Caracol con Netflix, por supuesto que compite. Compite RCN con Fox y por supuesto que compite. Entonces, lo que estamos viendo en esto es que la incertidumbre, y aquí tendríamos que empezar a preguntarnos ¿quiénes tienen más incertidumbre en esta conversación, ¿cierto? ¿Quiénes son los que tienen más problemas o más amenazas de incertidumbre? ¿Quiénes pueden entrar en crisis más fácil? ¿Y por qué? Pero claramente ve uno
Y hay dos formas de aproximarse al mercado en estas. Entonces, esa transformación ha generado ese cambio. Ahora, ¿qué les parece a ustedes particulares de esta diapositiva? O sea, ¿qué les parece de raro, particular? No sé, ¿qué les llama la atención de esta diapositiva? A ver, ¿quién me ayuda? Si no me toca usar la dedocracia, todavía no podemos hacer quiz, pero en clase sí podemos hacer quiz. A ver, Aparece ¿quién me Fox. ayuda? ¿Qué les parece particular de esta diapositiva? Aparece Fox en vanguardia. ¿Ver a Fox en vanguardia? Sí. Pero es la Fox que creo que acaban de comprarla, pero es la que está en todo el mundo digital, que ya no tiene canal, que ya salió del canal tradicional. Felipe. Yo creo que uno de lo que puede ver hoy en día es que los que están a la vanguardia encontraron que hoy en día la gente ya no está situada en un solo lugar, es la movilidad. Y eso es, diría yo, que un gran cambio frente a la industria clásica. Es Muy la bien. movilidad, el acceso a lo que tú quieres ver y en donde tú quieras estar. O sea, estos encontraron una forma diferente de entregar el producto que tradicionalmente entregaban los anteriores. ¿Sí? Ok. Sergio, Ángel de o pronto, ANG. Sí, Sergio, Ángel, perfecto. Ángel, ok, Ángel. Sí, pues como la pregunta fue directamente a la diapositiva, yo veo que pues solo hay una organización que ya no existe, que estaría al lado de la industria clásica, que es Blockbuster, y pues Ajá. desde que la puse fue lo primero que pensé, y aparte porque estabas haciendo énfasis te referías a clásica, pero no a que se estuviera desapareciendo, pero de hecho es como la única en toda la diapositiva que pues ya no existe. Sí, y ahí, perdón, y ahí, Pedro, Hola, perdón, hola. Pablo Gómez. Sí, señor. Digamos que respecto a la diapositiva, lo que identifico yo es que DirecTV está en los dos escenarios. Ajá. O sea, DirecTV ha sido capaz de moverse de un lado al otro, ¿no? Dana. Hola, buenas tardes. Sí, justamente me fijé en DirecTV que ellos originalmente instalaban con el tema de las antenas y ahora ya también están en plataformas digitales. Entonces, eso también, lo que dijo el compañero, lo iba a mencionar. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que aquí vemos cosas de organizaciones que han sido capaces de moverse. En el caso, claro, de DirecTV. Caracol y RCN han hecho esfuerzos y no lo han logrado. Blockbuster desaparece por la competencia de otro. Y CBS está pues ahí en la lucha. Pero lo que estamos, o sea, lo que quisiera aquí reflejar es que definitivamente hay unas formas de competir en el mundo clásico y hay unas formas de competir en ese mundo un poco más de vanguardia. ¿Alexander? sí, lo que veía es que aunque el producto pareciese el mismo, el producto de vanguardia es personalizado, tú puedes escoger, no estás accediendo a través de un canal, sino a través de una plataforma, es una red. Entonces, la forma de competencia es mucho más versátil, ¿no? En los de vanguardia. Claro. Y Alexander, tú dirías, si tuvieras que tomar así como a tener una bolita de cristal y preguntarse, ¿quiénes tienen más incertidumbre para competir de estas empresas que están aquí? ¿Las de la industria clásica o las de la industria vanguardia? Yo creo que los de vanguardia, ¿no? Porque los de la clásica, la incertidumbre ya es poca, porque ya en teoría lo que están haciendo está muy maduro y en teoría tiene una cantidad de restricciones ya muy conocidas por ellos mismos. Lo que pasa es que la incertidumbre del otro también les da la oportunidad de crecer y seguramente tendrán que tener es un tema de velocidad, de cómo se adaptan dentro de esa nueva condición de vanguardia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Sí, pues, creo que los modelos de negocio cambiaron. En la industria de vanguardia es un modelo OTT que cobra por suscripción, ¿sí?
y en la clásica el modelo es por pauta, como tal. Entonces el modelo le está cambiando, es la misma audiencia, están tratando de capturar la misma audiencia de maneras distintas. El Vanguardia es un modelo sobre una plataforma de internet, yo creo que tienen menos incertidumbre los de Vanguardia en este momento que los de clásica, viendo las características, ¿no? Hay de crecimiento, lanzo nuevos programas de televisión y no me pegan, tengo menos audiencia, estoy cayendo más, mis anunciantes están migrando a otras ofertas de publicidad, que eran mis clientes principales. Entonces, el modelo clásico creo que hoy tiene más incertidumbre porque además tengo unos estudios, tengo un CAPEX enorme ya construido que no sé qué hacer con eso, ¿sí? Y tengo otros que pues es contenido sobre una plataforma en internet que ya existe, ¿sí? Y el hábito del consumidor viene creciendo hacia allá de manera... he hecho ciertas iniciativas para capturar esa demanda y no me ha funcionado. Yo pensaría que hoy la clásica creo que tiene más incertidumbre que la de Vanguardia. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que hay el mundo clásico hoy está muy amenazado y como les digo, podemos hacer muchos sectores, ahora vamos a mirar otro, pero están muy amenazados, ¿cierto? Hay unas, como tú dices, unos activos, unos inventarios, unas actividades, o sea, hay una cantidad de cosas que tienen que no saben qué hacer con eso, ¿no? Dana y Alexander ya hablaron, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Sí, es que les vi la mano levantada y la ventaja del mundo virtual es que uno no se cansa con la mano levantada, ¿cierto? Uno, en cambio, en la presencial sí se cansan un poquito más. Pero bueno, ese es un poquito la conversación y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ya pensando en temas de estrategia, es si es lo mismo hacer estrategia en el mundo con un poco más de incertidumbre que en el mundo donde las incertidumbres no son tan pronunciadas. Y aquí, como les dije, podemos irnos de sector en sector. Aquí tengo otro sector, ¿cierto? Otro sector muy clásico, ¿cierto? Muy clásico, ¿cierto? Que se comporta todavía de un modelo muy clásico. Y no es que no tenga tecnología, tiene muchísima tecnología, pero han aparecido 1000 competidores de todos los colores, olores y sabores. Este sí es una de esas industrias donde las fintech están por todos los lados, ¿cierto? No alcanzaría yo a ponerlas aquí en esta diapositiva para que pudiéramos compararlas, pero claramente esta transformación ha generado dos formas como de ver el mundo, ¿cierto? Como dos formas de ver el mundo. Yo coincido en que las clásicas hoy tienen esos paradigmas de cómo respondo a lo que está pasando. Están tratando de hacer cosas, por supuesto. Hay algunas que han invertido mucha tecnología y que se han ido transformando, pero claramente hay unas dificultades enormes de cómo hacer estrategia, de cómo desarrollar la organización, de cómo moverse hacia adelante. Entonces yo para hacer esto muy rápido, lo que estoy viendo que están cambiando son, como dirían los economistas, están cambiando los fundamentales, ¿cierto? Y aquí cuando estoy hablando de fundamentales, estoy hablando de los fundamentales de la estrategia, ¿cierto? De la construcción y de la definición de la estrategia. ¿Y cuáles fundamentales están cambiando? O sea, cuando yo miro el mundo clásico, y cuando estoy armando presupuestos y planeando y haciendo estrategia, el mundo clásico es un mundo donde el crecimiento es un crecimiento relativamente moderado, ¿cierto? Los crecimientos no son crecimientos exponenciales, crecer unos porcientos, digo, crecer un par de porcentajes está bien, 7, 10, 12, dependiendo del entorno específico de la industria, pero los fundamentales de esa industria están alrededor de crecimientos moderados, ¿cierto? Y seguramente eso tiene que ver con lo que miramos hace un momento, con el tamaño de la organización, con la penetración de la organización, con la cantidad de activos que tiene esa organización. Otro elemento tradicional que vemos en ese mundo clásico, otro fundamental, son modelos de negocio tradicional, ¿cierto? Entonces,
en el de entretenimiento, vivimos de la publicidad, en la banca, vivimos de las transacciones, ¿cierto? Un mundo con modelos de negocio muy tradicionales, donde la monetización del trabajo con los clientes está conocida, sabemos cómo se hace, cómo se desarrolla, y ahí algunos han hecho algunas modificaciones, pero no hay nada sustancial en esos fundamentales. Lo otro, intensivos de capital, ¿cierto? Tienen muchos activos, un tamaño muy importante. Eso también les cuesta en temas de toma de decisiones y de movilidad, por supuesto, pero son normalmente organizaciones que tienen unos capitales importantes dentro de la organización. Uno de esos elementos que parecería que no, esto es yo no lo veo tan real, pero que parecería dentro de sus procesos estratégicos, es que sus entornos, entre comillas, parecen predecibles, ¿cierto? Entonces, yo me imagino, no sé, los bancos tratando de pronosticar el siguiente año, tomando la información de los últimos años y a partir de ahí tratando de predecir lo que viene hacia adelante, entendiendo que hay muchos cambios, pero pareciera que pudieran como predecir lo que viene hacia adelante. Entonces, uno de esos fundamentales que veo en esos entornos, y cuando estamos hablando de planeación, es que pareciera que la historia es clave para planear el futuro, ¿cierto? Claro. En esos entornos. Economías de escala son organizaciones relativamente grandes, aunque también funciona en organizaciones más pequeñas. Temas de innovación, si bien sí existe la innovación y hay procesos de innovación y seguramente dependiendo del sector vamos a ver más o menos profundización en temas de innovación, pero la innovación no está central a la organización, ¿cierto? Entonces, por eso todavía tenemos el departamento de innovación, desarrollamos productos, por supuesto, pero como que el centro del desarrollo organizacional no está en la innovación. Las organizaciones tradicionales, jerárquicas, cuadritos, niveles, muy tradicional. Y finalmente miramos ejecución a través de nuestros indicadores, de nuestro plan, de nuestro proceso estratégico muy tradicional. En cambio, en el mundo un poco más de vanguardia, son crecimientos acelerados, o sea, hay una presión por crecer, por tomar mercado, entonces hay unos crecimientos acelerados. Adicionalmente, aparecen muchas oportunidades por esas transformaciones, entonces ellos están en un mundo un poco más acelerado, de más transformaciones. Los modelos de negocio que se plantean son disruptivos, ¿cierto? Modelos de negocio que inclusive en algunos casos ni siquiera tienen uno claro cómo monetizan, ¿cierto? Hay unas dificultades de nosotros los consumidores a veces de entender cómo están monetizando, cómo hace plata el uno, cómo hace plata el otro. Entonces oye uno que ciertas de estas organizaciones todavía no son rentables, etcétera, etcétera, pero están montados en modelos de negocio disruptivos y creo que hacia adelante van a seguir cambiándose esos modelos de negocio para poder seguir evolucionando y seguir transformándose como organización. Tienen base tecnológica y la conversación alrededor de la base tecnológica es clave porque no es simplemente que tienen tecnología, ¿no? Simplemente que son una plataforma, ¿no? O sea, sí lo son, por supuesto, pero han encontrado que el vehículo para entregar sus productos tiene base tecnológica, ¿cierto? Y son capaces de entregar productos y servicios a través de esas plataformas y de generar experiencias a través de esas plataformas y por supuesto cada vez más viviendo en mundos híbridos donde no sabemos si estamos en la presencialidad o en la virtualidad o en la digitalidad o algo de ese estilo, pero son de base tecnológica. Viven en mundos y en entornos volátiles, están acostumbrados a la volatilidad, les pareciera que fuera parte de esas ventajas que tienen porque se adaptan muy fácil, son muy flexibles, evolucionan rápido, tienen esa capacidad de entender la volatilidad del mercado y las diferencias para poder aprovecharlas y desarrollar su negocio, a diferencia de las clásicas que parecería que su entorno es un poco más estable.
son altas inversiones en gasto, en operación, en crecer, mucho menos en activos, ¿cierto? A diferencia de las clásicas que están un poco más alrededor de los activos. Aquí la innovación está centrada a la organización y no es una innovación simplemente de ir mejorando lo que estamos haciendo, sino de ir en saltos cuánticos, ¿cierto? Están buscando permanentemente estar haciendo disrupción tecnológica y eso genera unas presiones en el modelo estratégico muy particulares. Y finalmente, culturas ágiles que se transforman, que mutan, ¿cierto? Y aquí nuestra gran conversación hoy sobre la incertidumbre y sobre la estrategia en la incertidumbre es preguntarnos cómo las organizaciones que han entendido los cambios y las transformaciones y las dificultades de evolucionar han cambiado la forma de hacer estrategia o han sido exitosos en esa volatilidad para hacer estrategia, ¿cierto? Si bien los retos hoy, y eso es parte de la conversación, los retos de incertidumbre están probablemente más centrados en el mundo clásico, hay unos aprendizajes de ese mundo más nuevo, más de vanguardia, que tenemos que reflejar para nuestros procesos estratégicos. Por lo que uno podría decir como conclusión de estas dos primeras diapositivas es, o mejor, voy a hacer la pregunta, ¿ustedes creen que planean igual estos dos grupos de organizaciones? Cuando están hablando de planeación estratégica, yo molesto mucho con la planeación estratégica porque digo que cuando se va uno para estos retiros estratégicos o a, no sé, a Cartagena, a Paipa, a Calima, a Quirama, dependiendo del lugar de la geografía colombiana donde se vaya uno, la geografía, si es México, seguramente cada una tiene su lugar para ir a hacer. Cuando esas organizaciones se van a hacer esos retiros estratégicos, ¿ustedes se imaginan que las compañías, las de vanguardia y las clásicas, hacen lo mismo? ¿Planean de la misma forma? ¿Desarrollan sus estrategias de la misma forma? Hola. ¿Qué se imaginan? Hola, Sergio. ¿Quién me ayuda? ¿Alex? Sí, por acá estoy, con Maleto arriba. Dale, Alex. No, yo creo que definitivamente hay diferentes formas de planeación para este tipo de industrias. Siento que la de vanguardia, como tú mismo lo decías hace un momento, pues están expuestos a unos entornos mucho más volátiles y eso hace que la planeación ya no sea como antes, que era a un año, a 6 meses, sino que seguramente hacen acuerdos trimestrales o máximo semestrales, porque son industrias muy cambiantes. Yo no me imagino una fintech haciendo una planeación a un año. No creo. Incluso, muy bien, entonces cambia la temporalidad, cambia la forma como lo están haciendo, seguramente son mucho más ágiles en el proceso que las otras más tradicionales. Muy bien, Javier. Vale, mira, yo creo que solo agregaría que los dos tipos de industria podrían usar metodologías iguales, ¿sí? O sea, no sé, estilo 1, estilo 2, pero claramente los contextos, las tecnologías, los usuarios, los conocimientos que tienen que integrar dentro de esa metodología, pues son muy diferentes y eso los lleva, pues, claramente a desarrollar planes diferentes. Entonces, tú estás más por el lado de las metodologías pueden ser similares, ¿cierto? No tienen que ser exactas, pero lo que va a cambiar es la información con la cual hacemos el proceso de planeación. En muchos casos, sí, pensaría eso. Ok, muy bien. Vamos a discutir eso un poco más adelante, porque yo creo que hay cambios profundos, ¿cierto? En la forma en cómo estas organizaciones más clásicas hacen y ven la estrategia versus las de vanguardia, que eso es un poco lo que está pasando. Entonces, ya transformaciones específicas en los temas de estrategia, o sea, ¿qué ha cambiado ya con esos fundamentales que vimos y con esas transformaciones de las organizaciones? ¿Qué ha cambiado así rápidamente en el mundo de la estrategia? Entonces, primero,
lo primero que ha cambiado es que las herramientas con las que hacíamos estrategia respondían a un mundo relativamente estable, ¿cierto? Entonces, me imagino que si les pregunto quién ha hecho planeación estratégica, seguramente todos levantan aquí la mano. Y lo que estábamos acostumbrados a hacer en ese momento, pues en el mundo más tradicional, más clásico, es ir y traer toda la data que teníamos del pasado, ¿cierto? Toda la información que teníamos del año anterior, la estadística, todo lo que teníamos, utilizamos esa información, íbamos al contexto, miraba qué estaba pasando en el contexto y a partir de ahí planeaba, ¿cierto? Entonces eran o son estrategias con mucha información y una carga muy fuerte del pasado, ¿cierto? Del pasado o de la historia, más que del pasado es de la información histórica, que nos permite, por supuesto, aprender cosas y deducir cosas e inferir cosas, pero es una carga muy fuerte del pasado con un matiz de contexto, ¿cierto? De qué está pasando en el contexto, qué está pasando en mi industria, y ahí las herramientas clásicas porterianas que hemos enseñado en las universidades en los últimos 20, 25 años funcionan perfecto, ¿cierto? Están muy bien organizadas y muy bien definidas para ese entorno, ¿cierto? Un entorno estable, claro, definido, y ahí nos permite trabajar con eso. Sin embargo, nos estamos moviendo a mundos muy inestables, ¿cierto? Donde la información que traíamos no necesariamente es el mejor soporte para planear el futuro, ¿cierto? Eso es como tratar de definir que porque en el año pasado logré crecer el 3% o el 5, el 7, la cifra que sea, este año hacia adelante va a ser lo mismo, ¿cierto? O los próximos 5 años van a ser lo mismo, ¿sí? Porque los últimos 5 años hemos logrado hacer algo similar, ¿cierto? Entonces, este nuevo mundo o este nuevo proceso estratégico lo que nos obliga es a empezar a tratar de construir, y eso es un poco la discusión que vamos a tener un poco más adelante, es construir, determinar, definir, utilizar herramientas que nos permitan trabajar en la incertidumbre. O sea, que en vez de tener tanta carga del pasado, tengan un poco más de carga del presente, ¿cierto? Y claro, ese es un poco más difícil, porque la del pasado está ahí clara, está definida. Es más, estamos muy acostumbrados a la información del pasado. Cada vez que nos sentamos en los comités directivos, lo que le preguntamos a nuestros ejecutivos es qué pasó el año pasado, cómo fueron las ventas del año pasado, o qué vendimos en tal lugar, o cómo se comportó la venta en tal lugar, cómo se comportó el comercial. O sea, mucha información del presente y del pasado. No quiero decir que eso esté mal, pero el supuesto detrás de eso es que esa información del pasado efectivamente nos ayude a pronosticar el futuro, ¿cierto? Esa es la diferencia, ¿cierto? En ese mundo más clásico. En el mundo de vanguardia, ¿cierto? En el mundo más inestable, en el mundo donde hay más caos, donde es menos clara la información, donde decir vamos a crecer el 3%, ¿por qué? No, pues ni idea, porque no sabemos, ¿cierto? ¿Cuánto van a crecer las compañías metidas en inteligencia artificial los próximos 5 años? La mejor respuesta podría ser muchísimo, ¿cierto? ¿Y cuánto es muchísimo? Pues no sé, ¿cierto? No sé. Entonces, aquí estratégicamente lo que estamos diciendo es el mundo más clásico utiliza herramientas muy tradicionales, clásicas, conocidas, como las herramientas porterianas, que nos permiten, a partir de la información del pasado y del contexto, inferir el futuro. En cambio las otras, y tenemos ahí que empezar a mirar qué hacemos, porque ahí hay menos exploración académica y menos exploración, aunque ya hay muchos trabajos sobre eso, es cómo hacemos para traernos el presente, traernos el futuro al presente y poder decir, es que hoy voy a hacer lo que ya sé que va a pasar en el futuro, ¿sí? Y voy a utilizar información del futuro, no tan clara, probablemente no tan definida, para poder trabajar en el presente, ¿cierto? Entonces es una mirada como a la inversa. La del mundo clásico, con estabilidad, con conocimiento, es como
del pasado hacia el presente, y la del mundo más inestable es la del futuro hacia el pasado, ¿cierto? ¿Sí? Como al revés, ¿sí? Es como tratando de inferir en eso. Lo otro que ha cambiado mucho en temas de estrategia, y lo mencionamos un poco en los fundamentales, es que venimos de un mundo de poca innovación a un mundo donde la innovación es central a la estrategia. Casi que yo diría que hoy en esas organizaciones más de vanguardia, estrategia e innovación son una sola, ¿cierto? Están ahí pegaditas, ¿cierto? Porque la pregunta estratégicamente, y la vamos a tratar de resolver un poco más adelante, no es cuánto voy a vender, ¿no? Cuántos dólares, cuántos pesos, cuántas unidades voy a vender, sino qué voy a vender, ¿cierto? Entonces, la estrategia con innovación lo que está respondiendo es qué voy a vender. ¿Qué voy a vender en 15 años? ¿Sí? Si yo le preguntara a Apple hoy qué va a vender en los próximos 10 años, seguramente saben o tienen un plan o están pensando, tienen una idea de cuáles van a ser sus productos de los próximos, del año 5, del año 7, del año 12, del año 15, ¿cierto? De pronto no definido, no claro, no totalmente estructurado, pero la pregunta ya no es ¿cuántos millones de dólares vamos a vender? Que eso sería una pregunta mucho más del mundo tradicional, y aquí estaríamos estratégicamente pensando no en cuánto, sino en qué vamos a vender, ¿cierto? Y este mundo empieza a trabajar a partir de lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces, eso en el tema de innovación es mucho lo que ha cambiado en los últimos años. Hemos pasado de un mundo muy tradicional donde nos enseñaron que nuestra tarea grande era generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Muy porteriano. Yo creo profundamente que construir una ventaja competitiva sigue siendo un elemento clave en la estrategia y en la definición estratégica de una organización, sin lugar a dudas. El problema que tenemos hoy es que la temporalidad de esas ventajas competitivas se está complicando, ¿cierto? Se está complicando por muchas razones, porque nos copian más rápido, porque los competidores nos dan un salto cuántico y lo que era diferenciación hace 3 años ya no es diferenciación hoy, ¿cierto? Lo que entra una nueva tecnología y cambia la forma como el mercado se comporta, o entra un nuevo competidor y trae unas herramientas distintas. Entonces, el tema de la ventaja competitiva sostenible, que era un trabajo muy profundo, donde inclusive hay metodologías muy fuertes porterianas que ayudan a hacer eso. Yo creo que no es que hayan perdido la vigencia, la validez uno de construir una ventaja competitiva. Lo que pasa es que las ventajas competitivas empiezan a ser temporales, ¿cierto? Empiezan a tener una temporalidad corta, ¿cierto? Entonces, hoy hablamos de ventajas competitivas con temporalidad, ¿cierto? Con dificultad de mantenerse en el tiempo, ¿sí? El gran trabajo estratégico de una organización y de un equipo directivo y de todas las personas que están pensando en estrategia es cómo alargarle la vida a la ventaja competitiva. Seguramente vamos a tener que ir mutando y ajustando la ventaja competitiva a cambios y a cosas que vienen en el futuro, pero claramente vemos que estas organizaciones de vanguardia, aprovechando todas esas oportunidades, son capaces de ir mutando sus ventajas competitivas en el tiempo y generando fortalezas. Un ejemplo clásico en esto es Netflix, que inició teniendo una ventaja competitiva, inició teniendo el streaming como parte de su ventaja competitiva o comparativa. Ya cuando todo lo copiaron, entonces está en el tema de contenido, y así sucesivamente han ido, en el caso de ellos han ido evolucionando. En el caso de Apple es otra historia similar. Entonces, ahí lo que uno vería que estratégicamente hacia adelante las organizaciones lo que van a tener que aprender a hacer es a desarrollar esas ventajas competitivas, ¿cierto? A ser capaces de ir mutando esas ventajas competitivas. Y finalmente, hemos pasado también del corto, mediano y largo plazo, como eso se defina, y seguramente cada industria, el corto, mediano y largo plazo es diferente, ¿cierto? Si estamos hablando con una petrolera de largo plazo es una cosa, si estamos hablando con una compañía de software o una fintech
el largo plazo es otra cosa, ¿cierto? Entonces, cada organización tendrá corto, mediano y largo plazo, pero venimos de hablar mucho de corto, mediano y largo plazo a empezar y a trabajar en iteraciones estratégicas, ¿cierto? Estas 4 cosas que están aquí están muy alineadas, ¿cierto? Tienen una razón de ser la una con la otra, porque en estos mundos de vanguardia, como les decía, hay una tarea muy importante de reinventarse permanentemente. Esa reinvención te obliga a estar iterando la estrategia, ¿cierto? A estar pensando si la siguiente iteración es en el camino que habíamos definido. Adicionalmente, la incertidumbre te genera esas oportunidades de poder iterar, ¿cierto? De poder generar otra innovación y en el mundo de la innovación, de hacer mucho testeo, ¿cierto? Y lo vamos a ver un poco más formalmente hacia adelante. Pero estas implicaciones lo que te llevan es a un modelo que te permita vivir en la incertidumbre, desarrollar innovación permanentemente, a partir de ahí crear ventajas competitivas que seguramente te van a igualar, te van a copiar, te van a saltar, ¿cierto? Y finalmente eso a partir de iterar estratégicamente que seamos capaces de desarrollar la estrategia, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algún comentario? Bueno, me están dejando hablar mucho ustedes a mí hoy. Una pregunta. Señor Carlos. Digamos, tenemos el sector retail, ¿cierto? Sí. Y digamos, ahorita tuvo pues unas grandes transformaciones digitales, sobre todo hacia entregar en los domicilios, digámoslo así. Vemos empresas como Merkeo, que ahorita pues están atravesando serias dificultades, y yo veía, digamos, en esa industria clásica al D1, que pues está llegando ahorita pues a ser claro dominador del retail en Colombia. Pues esas industrias clásicas pues también vienen desarrollando, así sea, digamos, no en esa parte tecnológica, pero sí como de, no sé, como de concepto, ¿no? De tienda de barrio, o el bajo costo, o las marcas propias, ¿no? Y Carlos, entonces, como lo dije hace un rato, no es que esté mal estar en la industria clásica, ¿cierto? Eso no está mal, ¿cierto? Inclusive, tú dices D1, pero mira la estrategia de Justo y Bueno, ¿cierto? Justo y Bueno tomó la decisión de abrir un almacén al día durante los próximos 2 años, porque quiere llegar al mismo número de puntos de venta que tiene D1. ¿Sí? Entonces, claro, ellos, las herramientas que están utilizando para competir o para planear y para hacer su estrategia están muy centradas en los modelos tradicionales de hacer estrategia. Ahora, ¿eso está mal? No está mal, ¿cierto? Y eso les permite a ellos utilizar las herramientas porterianas, los análisis de cadenas de valor, todas esas cosas que conocemos tradicionales para planear su negocio, ¿sí? Ahora, seguramente un Merkeo que le puede competir el día que salga un D1, un Merkeo de bajo costo, una cosa así, seguramente pues va a generar un modelo de competencia diferente, y seguramente Merkeo va a tener que seguir pivoteando si no es capaz de resistir la competencia tradicional, y eso es parte de la evolución. Pero ellos piensan en el mundo de una forma distinta, ¿cierto? Y ellos utilizan herramientas de una forma diferente. Entonces aquí la conversación no es si las industrias clásicas son buenas o malas, o las de vanguardia es el lugar para estar, ¿cierto? Porque es el lugar de moda y ahí están todas las compañías, sino que uno tiene que tener claro en qué momento estratégico está la organización y cuáles son las herramientas que va a utilizar para hacer su estrategia y definir su estrategia, ¿cierto? Porque si yo soy una compañía, va a ponerla del lado de la vanguardia, y me piden hacer una investigación de mercados de los últimos 3 años del comportamiento del consumidor, pues va a ser imposible, ¿cierto? Porque no lo tengo, no existía hace 3 años, o hace 5, o hace 7, entonces no utilizar eso como un benchmark hacia adelante. Lo cual sí lo puedo hacer en el mundo más tradicional. ¿Sí? Esa es un poco la discusión. Y como te digo, en las que vimos hace un minuto, y ahí podemos mirar el sector hotelero y el sector de las telecomunicaciones y el sector de la educación, y todos los sectores tienen esta misma ambigüedad que estábamos conversando ahora,
Y los del mundo clásico van a desaparecer, algunos, ¿cierto? Van a desaparecer, sí, algunos. En el mundo de vanguardia todos van a sobrevivir, no todos, algunos también van a desaparecer. Lo que pasa es que estratégicamente sí cambia la forma como nos aproximamos a la definición de la estrategia. Juan Antonio. Juan Antonio, estás en silencio. Y así me queda muy difícil oírte. Ok, disculpa. Sí, estaba yo analizando un día de estos que los trabajos que se están generando actualmente no requieren mucha preparación, digamos, académica. Por ejemplo, los youtubers que están ganando miles y miles de dólares, digamos, solo por crear contenido, que le den like, una serie de cosas. Está también los tuiteros, todas esas tendencias. Me pregunto yo, está bien que nos vayamos a la incertidumbre, pero ¿qué están haciendo ahorita las grandes empresas, el gobierno? ¿Qué estamos haciendo nosotros los mayores para equilibrar esas fuerzas? Porque entonces los jóvenes, ahorita los ingenieros con maestría, con doctorados para hacer puentes y todo eso, están viendo que sus compañeros son tuiteros o son youtuberos y ganan 10,000, 15,000 dólares solo por andar por todo el mundo tomando fotografías. Entonces, todo ese equilibrio, ¿quién lo va a dar? ¿El Estado, nosotros los empresarios o las academias? Yo creo que esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿No? Y Juan Antonio, y esa pregunta hay que juntarla en dos sentidos. Uno, en que ¿qué estamos haciendo nosotros los empresarios de la educación? ¿Cierto? Porque claro, ahora cualquiera abre una página web y da seminarios de cómo implementar cómo sacar más likes, y se llenan de plata haciendo esas cosas, ¿cierto? ¿Qué estamos, y nosotros como industria nos estamos viendo retados frente a esos nuevos modelos, sin lugar a dudas, nos vemos retados. Y la pregunta grande, como la acabas de hacer, es ¿qué estamos haciendo para responder a eso? ¿Cierto? Esa es la primera gran presión si nos movemos a tratar de copiar a los Platzi, a los de la vida, ¿cierto? O cambiamos de modelo y nos mantenemos en lo que hacíamos de una forma diferente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que es un poco más profunda, es lo más difícil es que toda esa educación tradicional, el ingeniero, el abogado, el médico, todo eso es probable que lo reemplace una máquina más adelante, ¿cierto? Es muy probable, ¿cierto? Ya tenemos el albañil, el robot albañil, y tenemos el auxiliar de cirugía robotizado, y así sucesivamente, ¿cierto? Y entra otra presión, y la pregunta ahí finalmente es ¿qué vamos a hacer? Claro, uno como humanidad, y dos, después ya desde el mundo de vista empresarial, ¿cómo vamos a hacer para estratégicamente ajustarnos a esos cambios? Porque si yo soy una universidad, ¿cierto? Y tengo una competencia que genera capacidades, no educa, bueno, es que eso después entra en una discusión compleja, pero genera unas capacidades, o sea, ayuda a las personas a tener capacidades. Esas capacidades se emplean, y esa empleabilidad genera ingresos altos, como los youtubers, los influencers, todos esos que decías hace un minuto. Y el otro genera conocimiento, pero no es capaz de emplear, ¿cierto? Ahí hay una discusión muy fuerte que tenemos que ver cómo resolver. Pero estratégicamente la pregunta es, ¿dónde nos sentamos? Porque si nos sentimos, en el caso de las universidades, esto es una discusión que tengo yo con muchos del sector, es si nos sentamos a pensar clásico, ¿cierto? Una universidad como la Universidad de los Andes, con un Ministerio de Educación como el que tenemos en Colombia, se puede demorar 2 años en producir un pregrado. Entre que la universidad se lo entrega al ministerio para que el ministerio lo estudie, sin contar la fase de desarrollo, ¿cierto? O sea, la universidad se tardó lo que sea, 1 mes, 6 meses, 1 año desarrollándolo, se lo entrega al ministerio, y el ministerio se demora 2 años en aprobarse. Para hacer cuentas rápidas, le entrego el programa de profesional en inteligencia artificial y se demora 2 años en entregarlo.
y hay otras instituciones que sacan el curso con la certificación para hacer lo mismo y estamos compitiendo esos dos números. Y esa es la pregunta, ¿qué herramientas, qué modelos estratégicos utilizamos para poder competir en esos entornos? Porque la pregunta no es fácil de responder. Sí, realmente, Sergio, no es fácil y un poco preocupante. Por ejemplo, yo he visto una película, creo que ustedes también conocen el caso de Drop Kids, que es una chica que se inventa una vacuna, pero que nunca la prueba. Yo solo llegó a segundo año en esa universidad de los Estados Unidos, no me recuerdo ahorita el nombre de la universidad famosa, y contrata químicos y se alía con químicos y comienzan a hacer pruebas y pruebas y que ella comienza a vender a inversionistas una vacuna que no la había probado y resulta que al final nunca le funcionó y le puso una viñeta a una máquina de Siemens y comenzó a vender las muestras de sangre que eran la última maravilla. Ahorita ella está presa 12 años por lo mismo. Solo llegó a segundo año de universidad. Entonces, todo ese tipo de cosas que están sucediendo nosotros en las juntas directivas, por ejemplo, en las cuales participamos, todavía estamos obsoletos en cuanto a un montón de tendencias, ¿verdad? Los únicos que se han medio remozados son los departamentos de marketing digital, que están ya en las tendencias de redes. Solo no hay otra forma de vender ahorita. Y esa robopáginas de los periódicos, toda esa publicidad que antes hacíamos, campañas publicitarias, hoy no, se reducen a 2 o 3 anuncios y contenido y se está comprando y vendiendo, se están quitando los vendedores del camino, hay pedidos directos, todo eso. Y creo yo que nuestra tarea, pues, ese legado que vamos a dejar, es generar carreras que por lo menos sean híbridas, ¿verdad? Porque hay gente con mala formación ganando $10,000. Sí, Juan, pero ahí la conversación aquí nos podríamos quedar el resto de la noche sobre esa conversación que es muy interesante. Y tal vez la reflexión que yo haría como para cerrar la conversación y seguramente la podemos abrir en otro espacio y es, o sea, si una industria, si una organización que está, que se viene comportando muy tradicionalmente, empieza a sentir esas presiones y sigue muy en ese proceso clásico, le va a costar trabajo competir, ¿cierto? Mucho trabajo competir. Ahora, y aquí la discusión es cómo hacemos, y la propuesta que traigo es qué otras herramientas, qué otros modelos, qué otras cosas podemos hacer para poder definir estrategias en incertidumbre que nos ayuden a generar un poco más de valor, ¿cierto? Y competir a esos niveles. ¿Alexander? Sergio, ahí he escuchado y visto algunos comentarios de Alejandro Salazar que habla sobre la estrategia emergente, que yo creo que aplica a ambos modelos, ¿no? Que en realidad se trata de eso que tú planteas. Yo puedo estar en industria clásica o en industria de vanguardia, pero siempre tengo que estar leyendo mi presente e imaginándome futuros posibles, porque no va a ser uno solo cierto, y de esa lectura hacer mucho ensayo, mucho error, mucha prueba e ir avanzando, ¿no? Porque lo que tú dices, pues me parece súper lógico. No se trata que una o la otra sea mala o sea buena, ¿sí? Son distintas y una le puede competir muy bien a la otra, pero igual es una amenaza. Entonces tengo que imaginarme, oiga, tengo un negocio que es clásico y de pronto puede ser como lo que se comenta hoy, un zombie, una organización que está rodando, que está funcionando y no sabe que se está muriendo porque le falta conciencia. Yo creo que este tipo de conocimientos y charlas nos sirve para reflexionar, oiga, me está pasando a mí, en la estrategia emergente hay una alternativa y sobre eso creo que es un poquito la discusión, porque algo cierto y claro creo que nunca lo va a tener uno, ¿no? Así es. Y Alexander, y volviendo a lo que hablabas de Alejandro,
lo de la estrategia emergente tiene unos valores muy fuertes y muy interesantes relacionados a esa obligatoriedad que tenemos de estar censando permanentemente lo que está sucediendo en el entorno, ¿cierto? A mí tal vez lo único que no me gusta, no que no me gusta, sino que genera un poquito de incomodidad es tengo que pivotear con un orden, ¿cierto? Tengo que pivotear con un orden porque no puedo pivotear sin orden, ¿sí? Entonces, la estrategia emergente que aparezca tiene que tener un sentido que me lleve hacia algún lugar porque no puedo estar de norte a sur, de oriente a occidente. Es tal vez lo único, pero creo que tiene unos valores. Él plantea mucho el tema de hacer muy buenas preguntas y generar disonancia, ¿no? Sí. Que sea eso que te coloque en una posición muy compleja, que te enfrentes a tu realidad y que tengas que tomar esa choice que llama él, esa decisión fuerte, poderosa, relevante, que si vamos al caso de Netflix, en su momento ellos comenzaron fue con las ventas de DVD y hace su mención Rich cuando dice, oiga, lo más duro que tomé fue cuando decidí irme por el streaming porque quería mantener mis ventas vía correo con UPS, entregando mis CDs, pero cuando estaba metiendo en el streaming estaba acabando el otro y casi que no lo acaba porque lo sostuvo por muchos años. Pero bueno, pero es una decisión, ¿cierto? Yo creo que lo más difícil en estrategia es ese momento de clic en el que tú dices, bueno, voy a decidir esto y con todas sus consecuencias, ¿no? Sí. Y ahí vamos, yo ahorita, y un poco alineado con eso que acabas de decir, voy a como a proponer unos caminos que los vamos a dejar, por supuesto, expuestos, pero dos cosas que sí creo profundamente. Tenemos que dejar de tratar de tomar la decisión correcta para buscar la mejor solución, ¿cierto? Porque la decisión correcta no existe y siempre buscamos la mejor solución, ¿cierto? La decisión correcta. Siempre nos han enseñado que 1 más 1 es 2. Ahora, 1 más 1 no necesariamente es 2, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Eso por primero. Lo segundo. Y hay que probar, ¿no? Y hay que probarlo. Lo segundo, me gusta más hoy la tensión, ¿cierto? O sea, tratar de buscar soluciones opuestas para tratar después de llegar a algo que esté en el lugar en la mitad. Y no que sea, como estamos acostumbrados hoy a hacer, todos convergentes, ¿cierto? Mucha información, análisis de información, selección de oportunidades y definición, ¿cierto? Aquí opuestos, pensamiento crítico y que a partir de ahí podamos después ir filtrando, testeando y buscando la solución. Eso es como lo veo en temas de estrategia hacia adelante, ¿ok? Muy bien. Entonces, amigos, la pregunta es ¿cómo diseñar una estrategia exitosa bajo incertidumbre? ¿Sí? Y esto lo va a pasar pues relativamente rápido para dejarlo muy plasmado, porque nos podemos quedar aquí en esta conversación que además, como se pueden dar cuenta, me parece súper apasionante en la conversación ya con ustedes y del ejemplo y de la vivencia de cada uno, porque vamos a tener que aprender a hacerlo, ¿cierto? Y aquí hay algunas propuestas. Lo primerito, señores, y esto que por favor, si no se acuerdan de nada más de esta conversación, acuérdense de esta frase. El plan no es la estrategia, ¿cierto? Estamos muy acostumbrados a hacer planes. Entonces, cuando le pregunto a un personaje X, ¿tienes estrategia? Sí, vamos a vender el doble. Y hay un plan para vender el doble. Eso es un plan, eso no es una estrategia, ¿cierto? Tenemos que estar absolutamente claros que una cosa es el plan y desafortunadamente esa palabra conjunta que tenemos de plan estratégico pareciera que es una estrategia que le anexamos un plan, ¿cierto? Pero en la gran mayoría de los casos lo que terminamos es haciendo planes. Además, la buena o la mala noticia o la buena noticia es que nos gusta hacerlos, nos sentimos cómodos hacerlos, estamos acostumbrados a hacerlos, nuestras juntas nos las aprueban porque además siempre nos piden el plan y el plan es el paso 1, paso 2, paso 3 y es el objetivo y el indicador y el recurso y la no sé qué y esas cosas son muy buenas y muy claras. Pero si estamos hablando de estrategia, la estrategia otra vez no es cuántas unidades vamos a vender, sino qué unidades vamos a vender.
¿En dónde vamos a vender esas unidades? ¿Cómo las vamos a vender? ¿Por qué nos van a comprar a nosotros? ¿Por qué somos nosotros distintos a la competencia y vamos a ser exitosos en ese lugar donde nos van a comprar? Entonces, las preguntas son muy diferentes a las del plan, pero terminamos creyendo que nuestra estrategia es el plan y nuestra estrategia no es el plan. O sea, claro, necesitamos después un plan para aterrizar la estrategia, pero tenemos que ser muy claros en diferenciar. Una cosa es un plan que además todas las facultades de administración del mundo, todos los MBAs del mundo les han enseñado a hacer un plan. Es más, estamos tan acostumbrados a traer la información del pasado para desarrollar el plan que lo primero que uno le pregunta a estando sentado en una junta directiva al gerente, ¿ya hicieron la investigación de mercados? ¿Ya validaron con el cliente? ¿Ya recogieron la información del pasado? ¿Ya hicieron el benchmark? ¿Ya? O sea, cosas de data dura para poder construir el plan. Pero no nos sentamos a preguntar cuál es la estrategia. Y otra vez, la estrategia no es vender más, la estrategia no es el doble de margen, la estrategia no es mejorar la satisfacción del cliente. Esos son planes que podemos hacer, pero eso no es la estrategia. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es la incertidumbre. La incertidumbre está en el centro de la estrategia. O sea, si no hubiera incertidumbre, ¿para qué estrategia? ¿Sí? O sea, si yo sé que me van a comprar 100 personas, yo lo sé. ¿Por qué? Porque es que sí, son mías. ¿Para qué estrategia? No necesito estrategia, necesito un plan, ¿cierto? Necesito un plan. No necesito estrategia. Entonces, la incertidumbre, entre más incertidumbre hay, más esfuerzo y más cabeza y más desarrollo hay en la estrategia. Entre menos incertidumbre hay, pues es más fácil diseñar el plan, ¿cierto? Entonces, para mí, hay que empezar a entender que el centro, la fortaleza o la capacidad de desarrollar la estrategia que tenemos, la debemos a partir de poder resolver esas incertidumbres, porque lo que estamos buscando en estrategia es definir una hipótesis que no sabemos si se va a cumplir, porque nadie asegura que la estrategia se cumpla, ¿cierto? Porque es una incertidumbre. Por supuesto nos hace más incómodos, por supuesto es más difícil de vender a la junta, por supuesto tiene más complejidades, pero es lo único que resuelve las incertidumbres, ¿cierto? Es lo único que nos puede ayudar a esa hipótesis a tratar de resolver las incertidumbres, porque si no, pues, sería muy fácil, ¿no? Entonces, si no, tendríamos que diseñar un plan, si no hubiera incertidumbres, que me lleve del punto A al punto B, porque yo sé que el punto A tengo que conseguir 100 personas para el punto B y pare de contar. Entonces, muy importante, y aquí me voy a tardar 2 minuticos más hablando sobre estrategia, muy importante que se lleven como mensaje para sus trabajos que el plan es muy diferente a la estrategia, ¿cierto? Y decir que tenemos que vender el 10% más o el 50% o el 200% más, o que tenemos que triplicar el EBITDA, o que tenemos que mejorar la satisfacción del cliente. Eso no son más que objetivos a los cuales les hacemos un plan para cumplirlo. Y ahí hay poca creatividad. O sea, cuando alguien me dice, mi estrategia es que mejorar la experiencia del cliente, yo digo, pues eso no es una estrategia. Eso es un objetivo. Y haga un plan para reducir tiempos en fila y para no sé qué, y para mejorar su interfaz usuaria, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante esa conversación alrededor de la estrategia, porque yo creo que ahí es donde está la diferencia de todo. Y ahí es donde yo me voy a concentrar a trabajar en el tema de estrategia. Ahora bien, cuando estamos en la incertidumbre, el horizonte de la incertidumbre tiene, o sea, hay horizonte de incertidumbre. Hay temas de la hora, ¿cierto? Hay temas del mañana y hay temas del después, ¿cierto? Entonces, en el tema de la hora, si hay incertidumbre ahora y estamos en crisis, en caos, pandemia, COVID, pues esto es cuidados intensivos, ¿cierto? Esto es urgencia, ahí no hay, ahí es simplemente reaccione, plan, haga, trabaje, ahí, eso es el ahora. Entonces, ¿cómo resuelve uno la incertidumbre en el presente? Actuando. Sí, porque la tiene acá. Y por supuesto, no me quiero meter en las incertidumbres nuestras locales, ¿cierto? Del país en donde están algunos de nosotros. Pero si esas incertidumbres están generando una crisis en mi negocio en particular, lo que yo tengo que es salir a actuar. En el mañana empiezo ya a pensar un poco más
en la recuperación, empiezo a pensar un poco más en la estrategia, empiezo a pensar un poco más en el camino, hacia dónde voy. Ahí hay unas incertidumbres un poco diferentes, que obviamente no tienen nada que ver con el tema del actuar. Y finalmente tengo las del mañana, ¿cierto? Las del después, ¿cierto? Que es donde realmente aparece el valor de la estrategia, ¿cierto? Ahí, entre el mañana y el después, es donde realmente aparece el valor de la estrategia. En la primera parte estamos simplemente como actuando y resolviendo, diría yo, más que una incertidumbre, estamos resolviendo una crisis, ¿sí? Y seguramente ahí sentarnos a pensar, planeación, estrategia, como lo que venimos hablando, pues no funcionaría. Las estrategias para resolver, o las estrategias potentes que son capaces de resolver la incertidumbre, son aquellas que son capaces de resolver el mañana y el después. ¿Sí? Entonces, yo creo, y esto es una propuesta, por supuesto, alguien puede decir aquí, el profesor Sergio está absolutamente loco, pero yo lo que creo es que estas dos movimientos, estas dos fuerzas organizacionales tienen ritmos distintos, tienen comportamientos diferentes, tienen sensaciones distintas, tienen todo diferente, ¿cierto? Y mal haría yo, y esto es por supuesto propuesta, tener el mismo grupo manejando lo uno y lo otro, ¿cierto? Entonces, cuando usted entra a Apple, ¿tiene una persona concentrada en vender teléfonos? Sí. ¿Tiene una persona concentrada en sacar el número de este cuarto? Sí, clarísimo. Pero tiene otro grupo de personas pensando en los que es del año 27 y los que es del año 30 y los que es del año 45. ¿Sí? Y ellos resuelven la incertidumbre tratando de construir el futuro, ¿cierto? Ellos no resuelven el futuro, la incertidumbre, perdón, adaptándose al futuro como lo oye uno con alguna frecuencia en las organizaciones. Es que nosotros lo que tenemos que hacer es rápidos para adaptarnos a los cambios. Claro, si no eres capaz de predecirlos, por supuesto que te tienes que adaptar, sin lugar a dudas. Pero la estrategia y pensando hacia adelante, lo que nos tiene que ayudar es, uno, a resolver o a mitigar esas incertidumbres, y ahora vamos a ver unos diferentes niveles de incertidumbres, y dos, a aprovechar en la definición de la estrategia cómo hay una organización que ayuda a pensar en mitigar esas incertidumbres e inclusive a crear unas para otros hacia adelante y otros que están sentados en el hoy, resolviendo la crisis y el problema de hoy. Difícil es, y me parece a mí, y alguien puede pensar lo contrario, que el que está sentado trayendo el número de hoy, por la mañana trae el número y por la tarde piensa en el año 40, ¿cierto? Entonces, eso es un poquito en el tema de estructura. Y esa secuencia, y no lo voy a detallar, si les compartimos la presentación con mucho gusto, y esa secuencia tiene unos roles y unos momentos allá adentro, ¿cierto? Unas cosas que hay que hacer. Siempre hay que abrir el cliente, siempre hay que abrir el cliente. En las del hoy estamos más en las urgencias, en las acciones, en evaluar y ejecutar. Es claro que hay experimentación, pero más reactiva, y hacia el después hay mucho más prototipos, hay mucho más, claro, mucho más incertidumbre también, pero muchas más apuestas, ¿cierto? Hay elaboración a partir de las tendencias, o sea, hay una cantidad de cosas adicionales, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de incertidumbres, no solo no podemos hablar de incertidumbres en general, ¿cierto? Porque no son todas iguales. Hay unas que pueden estar generando crisis hoy, hay unas que pueden estar generando cierta incertidumbre y cierta incomodidad en el mañana, mediano plazo, y hay otras que pueden estar generando una incertidumbre un poco más de largo plazo. Y con esto entonces entramos a la pregunta de qué es una estrategia, ¿cierto? Porque ahí es donde la conversación está concentrada. Entonces, y esto es una definición que he juntado de varios lugares, un poco de lo que yo creo que es el foco de la estrategia. Como lo decías tú, Alexandra, hace un rato, la estrategia tiene que ver con elecciones, ¿cierto? Pero no tiene que ver con una sola,
sino con un conjunto integrado de decisiones, ¿cierto? Es dónde quiero competir, dónde soy el mejor, con qué voy a competir, con cuáles productos voy a competir, en qué momento del espacio y en el momento del desarrollo voy a competir. O sea, cómo voy a construir unas decisiones que me permitan crear una ventaja, ¿cierto? Crear una ventaja competitiva, crear una ventaja que el cliente me perciba mejor que los demás, porque si yo genero valor, quiere decir que tengo un valor superior al de los demás, y que me permita moldear ese futuro, ¿cierto? Eso es lo que yo veo en estrategia. Y finalmente, yo creo que uno hace estrategia para ganar, ¿cierto? Alguien me podrá decir, no, profe, pero es que nosotros hacemos estrategia en la compañía, es el plan anual. Listo, hacen el plan anual. Perfecto, no hay problema. Pero que ese sea la estrategia para ser los ganadores, no sé. Ahora, alguien me puede decir, no, yo hago estrategia para competir. Bueno, también. Yo creo que yo me siento con un equipo de ejecutivos a diseñar una estrategia porque queremos ganar. Sí, esa es mi sensación. ¿Alexander? Sí, no, el tema creo yo que es como me paro yo en la cancha, en esa cancha. Ajá. Porque estoy jugando y no vengo a jugar. ¿Y en cuál cancha? Sí. ¿En cuál cancha? Primero selecciono la cancha. Exacto, no es un partido porque me tocó jugarme un partido y me va a echar uno más y si pierdo, gano, no, y estoy jugando. Voy a jugar este partido porque yo definí y dije, oiga, inclusive eso que tú dices, yo defino mi cancha, claro, la segmento, la organizo, digo, listo, en esta cancha puedo ganar, ¿cierto? Y ahora lo que toca es que eso que tú decías antes, esa ventaja que hoy es tan volátil, hombre, esta cancha de pronto va a tener una ventaja temporal y tengo que estar cuidando o inventándome nuevas canchas, ¿no? Claro, y esa es parte de esa habilidad que vamos a tener que tener. Pero aquí es cuando estamos hablando de estrategia, ¿cierto? Aquí es cuando estamos diciendo, ok, es en esa cancha, con esos productos, con esa característica, en este lugar, porque ahí es donde puedo ganar. Ahí es donde yo genero más valor. ¿Es en el centro de Bogotá o es en el centro de Manhattan o es en el centro de Tokio? Porque es que ahí es donde genero valor. No genero valor en otro lugar. En el emprendimiento en el que estoy, yo genero valor en países donde el acceso a la educación sea inferior al 50%. Ahí es donde genero valor. Yo no voy a ir a ningún lugar a competir en donde el acceso a la educación sea superior al 50% porque ahí perdí. Entonces, y claro, hay unas geografías clarísimas que eso pasa. En América Latina hay un par, en África hay otro par, en Asia hay otro, así sucesivamente. Pero hay unas canchas claramente definidas donde yo puedo ser competitivo y donde yo puedo generar gran valor. Y eso es parte de esa definición de estrategia. Entonces, con esto, mis queridos amigos, entonces hay como una escalerita que yo veo de incertidumbres que lo que busco yo con eso es reflexionar sobre el tema estratégico, ¿cierto? Entonces, si estamos en un nivel de incertidumbre donde todo está claro o relativamente claro, donde los pronósticos no son complejos, ¿cierto? Donde hay cierta relatividad de la información, pues yo ahí me comporto de una forma. El siguiente es, hay un futuro, hay alternativas, ¿cierto? Hay diferencias, hay ciertas incertidumbres, pero siento que lo puedo pronosticar, ahí utilizo otras cosas. Posteriormente, el futuro, hay unos futuros posibles allá afuera, hay una incertidumbre aún mayor, no sé todavía cómo se está consolidando o cuáles son las tendencias que se van a consolidar, cuáles son las tendencias que van a cambiar. Y finalmente, caos total, confusión total, ¿cierto? Definitivamente la incertidumbre es gigantesca, la incertidumbre no está fácil de entender, las herramientas que utilizo hoy, que tengo hoy, no me sirven para poder identificar esa confusión del futuro. Entonces, cuando estoy en el presente, ¿cierto? En el menos incierto, ahí, por supuesto, las herramientas, ahí la incertidumbre me permite tomar decisiones y el margen de error es relativamente bajo, ¿cierto? Ahí el error es relativamente bajo. Lo segundo, en los futuros alternativos, claro, ahí lo que tengo que construir son unos escenarios, ¿cierto? En el otro está más o menos claro que va a crecer el 3% porque vendo comida para
humanos y los humanos van a crecer al 3% y todos los humanos tienen que tomar el producto que yo vendo, listo. O sea, ahí hay una claridad. Aquí no, aquí pueden haber unos escenarios donde yo tengo que planear, decir, mire, no, es que puede haber este tipo de escenario, unas características, los tengo que valorar el riesgo, valorar las diferencias, etcétera. Después, todavía más incertidumbre, ¿cierto? Aquí empezamos a hablar de posibles futuros, ¿cierto? Y posibles futuros que, como decíamos hace un minuto, no hay linealidad, ¿cierto? No son discrecionales, o sea, no es que pase el uno y pase el otro, no estamos seguros. Hay unas tendencias que vienen, ¿cierto? Y que nos pueden estar impactando, hay unas variables que yo leo que pueden estar impactando. Entonces, por ejemplo, en la educación, es posible que a los profesores los reemplace una máquina, un robot, un androide hacia el futuro. Es posible, claro, es súper posible, ¿cierto? Que la educación adaptativa la lideren las máquinas y no que la lideren los seres humanos, eso es posible, ¿sí? Ahora, ¿cómo finalmente va a mapearse eso y cuál va a ser el rol del profesor? Si va a haber, cuál va a ser el rol de la universidad, quién va a generar conocimiento, cómo se va a transmitir ese conocimiento, pues esas cosas están todavía por definirse, ¿sí? Entonces y claro, ahí tendríamos que mirar otro tipo de herramientas y finalmente en el caos, ¿cierto? Donde no se puede predecir, donde es difícil clarificar las tendencias, definir, cuantificar las alternativas. Ahí claramente la respuesta es ser capaz de construir el futuro. Sí, ahí la respuesta si hay confusión total y yo creo poder estar ahí, mi tarea tiene que ser construir el futuro. Y construirlo con las variables que yo voy a generar. No, porque no hay variables, ¿cierto? No es que el Internet va a seguir creciendo, la inteligencia artificial se va a penetrar, el blockchain va a crecer. No, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Esas tendencias ya las conocemos. Aquí, en ese futuro totalmente confuso, que todavía no conocemos y que no es fácil interpretar, ahí la variable es cómo hay que construir ese futuro, ¿cierto? Cómo nosotros construimos ese futuro. Ahora bien, con esas 4 fases de incertidumbre o con esos 4 niveles de incertidumbre, entonces lo que yo ahí propongo es, claro, en el nivel del futuro clásico, del futuro claro, las herramientas son herramientas clásicas de análisis. Y ahí nuestro amigo Porter está perfecto, ¿cierto? Y ahí hacemos investigación de mercados, análisis de costos, análisis de competencia, análisis de cadena de valor, las 5 fuerzas de Porter, hacemos todas esas cosas en la matriz de Ansoff, todo lo que ustedes quieran. Y ahí hay herramientas, todas las que uno se imagina, ¿sí? Entonces, ese mundo es muy fuerte en esas herramientas clásicas. Ahora, ¿cuál es para mí el gran problema? Para mí el gran problema es que la gran mayoría de las organizaciones ven el mundo así, ¿no? ¿Y por qué digo que lo ven así? Porque utilizan herramientas clásicas. Entonces están pensando, en su interior hay incertidumbre, hay complicación, hay dificultad. Eso es lo que sienten y entonces dicen, bueno, hagan una investigación de mercados. Y uno dice, pero ¿de qué? ¿De qué vamos a hacer investigación de mercados si no sabemos qué quiere el consumidor? Ni siquiera sabemos si hay consumidor o si va a haber consumidor. No, pero si no hay investigación de mercados, si no hay TIR del 15%, entonces el proyecto no está aprobado. Entonces, como que entendemos organizacionalmente que hay incertidumbre y que puede haber mucha incertidumbre hacia adelante, pero nos comportamos todavía muy clásicos en las herramientas que utilizamos para definir estrategia. En la segunda escala del futuro y de alternativas, yo diría que ahí también funcionan las alternativas, las herramientas clásicas. Ahí funcionan las herramientas clásicas con incorporación de análisis de escenarios, ¿cierto? Ahí yo le incorporaría escenarios, ¿cierto? Tal vez los típicos, el pesimista, el optimista y el más probable, pero también le metería otra variable de análisis de escenarios, no solo las herramientas tradicionales que me ayudan a entender de dónde vengo y para dónde voy, sino unas variables que cambien en los escenarios y que puedan generar alternativas diferentes. Ahora, el mundo de vanguardia empieza a partir de aquí, ¿cierto? Y es qué herramientas voy a utilizar en estos donde el futuro es mucho más incierto, donde lo que necesitamos empezar a pensar es posibles futuros. Aquí lo que necesitamos es empezar a utilizar herramientas mucho más de vanguardias
cuando y aquí haciéndole un poquito de propaganda a la clase, ahí trabajamos unas herramientas que nos llevan a construir arquetipos, ¿cierto? Y esos arquetipos no son otra cosa que una representación de ese posible futuro. Y ahí trabajamos cómo construir esos arquetipos. Esos arquetipos se trabajan a partir de tendencias, de evaluación de tendencias y lectura de señales. Lectura de señales de, hoy el mundo me dice unas cosas, me está mostrando unas señales que van a pasar en 10 o 15 años. Yo siempre que llego a este punto digo que el futuro se construye 20 años antes, ¿sí? Entonces uno ve hoy a Amazon y a Apple en el primer lugar y uno cree que nacieron ayer, pero no, nacieron hace 40 años, ¿cierto? Son compañías que tienen 40 años en el mercado. Entonces, aquí en esto de los posibles futuros, lo que tenemos que es a partir de una evaluación y análisis de tendencias, de las señales que producen esas tendencias, del impacto que tienen esas tendencias en mi negocio y en las capacidades que yo tengo como prototipo y construyo arquetipos. Ese es como esos modelos que nos ayudan a evaluar y desarrollar estrategias en esos entornos un poco más inciertos. Y finalmente, en el donde la confusión es todavía mayor, porque yo diría que en el de futuros posibles hay cosas que nos podemos imaginar, ¿cierto? Hay cosas que nos podemos imaginar hacia adelante. Entonces, yo les podría preguntar, ¿ustedes imaginan un mundo de carros autónomos? Seguramente la gran mayoría diría sí. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cierto? Entonces, no sé, en el 35 o en el 45 o en el 55, no sé, pero hay unas tendencias que uno diría, claro, carros autónomos vienen, ¿cierto? Inteligencia artificial en todas las cosas que hacemos vienen, sí. ¿Cuándo? No sé, en 10, 12 años. Y así sucesivamente, hay una cantidad de cosas que yo puedo saber o inferir a partir de las tendencias que me ayudan a construir esos posibles futuros. Por ejemplo, y saliéndome de la tecnología para que no todos los ejemplos sean tecnológicos, ¿a alguien le queda alguna duda que vamos a tener cada vez familias más pequeñas? A nadie le queda duda, ¿cierto? ¿A alguien le queda duda que las familias cada vez van a tener más animales en la familia que seres humanos? A nadie le queda duda. ¿Cuándo vamos a tener más animales en las familias que humanos? No sé, 25, 20, 35, no sé cuándo. Si yo soy una compañía que vende productos de animales o soy una compañía que soy pet friendly, pues yo tendría que ser capaz de hoy estar imaginándome unos posibles futuros donde tenga 1000 cosas, ¿cierto? No sé, colegios para perros, no sé, 1000 cosas, etcétera, etcétera. El objetivo no es definirlas, pero debería ser capaz de construir esos futuros, ¿ok? Y finalmente, en el de esos futuros confusos, otra vez, son herramientas, igual herramientas de vanguardia, pero son herramientas que me tienen que ayudar a construir no solo un par de arquetipos que están muy definidos por esas tendencias, sino múltiples arquetipos, ¿cierto? Y arquetipos con cosas que ni siquiera hoy están claras en el desarrollo estratégico de las organizaciones. Y alguien dirá, no, pero es que eso es para Apple, ¿cierto? Y eso es para Johnson & Johnson, y eso es para Google. Pero obviamente parece cliché, pero tengo que recordarles que cuando GE era la empresa más grande del mundo, Amazon era un garaje, ¿cierto? Y eran 3 personas sentadas en ese garaje vendiendo libros por internet. Y hoy GE no está en las 50 empresas más grandes del mundo y Amazon está de segunda o de tercera, ¿sí? Entonces, sí, y puede ser que sean esas grandes compañías las que sean capaces de imaginarse ese futuro y construirlo, porque yo creo profundamente que el futuro que vivimos hoy se lo imaginaron Amazon, Apple, Google y Facebook. Y Tesla seguramente que está en ese... Se lo imaginaron y lo construyeron. Y no se adaptaron al cambio. O sea, ellos no se adaptaron, ellos lo construyeron y nos han puesto a correr a todos para acostumbrarnos a eso. ¿Ok? Entonces, con esto, amigos, voy a cerrar presentándoles cómo yo veo esa línea de los modelos clásicos y de los modelos más de vanguardia. Entonces, los modelos clásicos
son los modelos por los cuales hacemos estrategia y como lo dije tal vez en las primeras diapositivas, en las cuales yo proyecto el futuro a partir de la información del pasado y lo que hago es, tengo un presente que proyecto en el futuro, decido por alguna razón cuál es el futuro, 100 millones de dólares o 200 o 100 países o lo que quiera, y a partir de, si no es tan claro lo que estoy haciendo, decido un más menos X% de la definición. Y esa es la planeación que hemos hecho tradicionalmente en nuestras organizaciones. O sea, cuando yo me siento hoy a trabajar con compañías en temas de estrategia, diría que el 90% de las compañías hoy están haciendo planeación estratégica pensando en cómo proyectar el presente hacia adelante. Y otra vez, están haciendo mucho más plan que estrategia, ¿sí? En cambio, los modelos de vanguardia piensan al revés, ¿cierto? Se ubican, y eso obviamente por las certezas, se ubican en el futuro, ¿cierto? Y ahí es donde les digo que construimos esos posibles futuros a partir de esos arquetipos, y a partir de esos arquetipos dicen, ok, yo creo que el mundo se va a parecer a esto, y por supuesto, en esas últimas dos fases de incertidumbre, entre más alejada la incertidumbre, pues más complejo el arquetipo, y a partir de ahí dicen, ahora, parado en el futuro, me regreso y decido cuáles son los puntos que tengo que ir construyendo para poder llegar a ese futuro, ¿sí? Entonces, el primero tiene un modelo de pensar que es proyectar el futuro, y el otro tiene un modelo de pensamiento que se llama en la teoría Future Back Thinking, ¿cierto? Ingeniería inversa en pensamiento, o futuro hacia atrás pensamiento, no sé cómo se traduce, pero lo que nos dice es, si queremos hacer estrategia en la incertidumbre, nos vamos a tener que imaginar esos posibles futuros para regresarnos y poder construir los puntos para llegar allá. Y si no, va a ser muy complicado, porque siempre pensando en que hay certezas y siempre pensando en que el mundo lo conocemos, vamos a tener que estar adaptándonos y ajustándonos a esa transformación. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios, dudas, reflexiones. Entonces, Ernesto. Ya, perdón, estaba hablando sin el micrófono. No, cuando tú estás, digamos, frente a toda esta incertidumbre y digamos que parte de tu organización tiene una operación de intermediación en donde efectivamente agregar valor y optimizar precios también depende de esa intermediación, y con una incertidumbre tan grande, parte de las decisiones que comentabas en esta clase puede ser uno terminar esa intermediación agregando valor, o digamos para esos casos en donde hay una intermediación muy grande en el sector real, que definitivamente muchas veces es financiera, pero que no agrega valor. ¿Cuál sería el concepto tuyo en este momento para ese tipo de operaciones? Ernesto, yo creo que si uno siente que empieza a dejar de ser capaz de ofrecer valor, ¿cierto? De generar valor, y cada vez se vuelve más commodity, la reflexión es que hay que tener cuidado, ¿cierto? Yo trabajo con una compañía que vende cilindros de gas, ¿cierto? Yo diría que nada más rudo, básico, que vender cilindros de gas. Sin embargo, la pregunta grande, estratégica es, ¿se van a acabar los cilindros de gas en el país? Seguramente la respuesta que todos ustedes me van a decir es, por supuesto. Tarde o temprano, o gas natural, o eólica, o eléctrica barata, o alguna cosa, ¿cierto? Tarde o temprano vamos a ser capaces de llevar a las organizaciones, a las casas, a los edificios, energía que no sea cilindro, que además es terriblemente peligroso, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Yo sé que se me va a morir ese producto. ¿Me muero con él? ¿O hoy decido saber que tiene una caducidad
y que voy a planear para que en 10 años no dependa de ese producto, o en 5 años o en 7 años ese producto yo no dependa de él, y que tenga un negocio alrededor de, o una empresa alrededor de lo que yo sé hacer, que no está en el negocio de los cilindros. Entonces, con esa empresa nos estamos moviendo al mundo de la energía, ¿sí? No sabemos si es gas, si es eléctrica, si es eólica, si es biogás, si es biomasa, no sabemos, todavía no sabemos. Pero lo que sí sabemos hoy, desde lo que la estrategia nos dice, es que le vamos a dar caducidad al cilindro. Alguien puede decir, oiga, pero profe, ¿qué tal que el cilindro dure 15 años? Buenísimo, lo exprimimos 5 años más. Pero estratégicamente estamos concentrados en una compañía que va a mutar de vender cilindros de propano a vender energía, ¿cierto? Porque el que no se va a morir, y eso por el análisis de estos arquetipos, es el kilovatio. Siempre vamos a necesitar un kilovatio de hidrógeno, de biomasa, de eléctrico, de lo que sea. Entonces, ese es mi consejo, Ernesto. Ese es mi consejo. Gracias, Sergio. Gracias. Felipe. Sí, Sergio, apelando a tu amplia experiencia en juntas directivas, ¿cómo has llevado a cabo esas conversaciones en esas compañías que seguramente están en un modelo clásico y pues quieren obviamente evolucionar, pero a veces esa evolución pues, es muy compleja de traducirla por muchas dinámicas, ¿no? A veces el más avanzado te dicen desarrollemos una estrategia digital, pero pues esa no creo que sea. No, eso está tarde, eso ya es viejo. Por eso, pero. Sí, eso es del siglo pasado. Exacto, entonces, ¿por dónde comienzas tú a tener esa discusión en una junta directiva? Felipe, no es una conversación fácil. Obviamente, la crisis es un buen estímulo, ¿cierto? Cuando las organizaciones están en crisis es un buen estímulo, porque eso les genera nervios, sustos. Por eso digo que la incertidumbre tiene ventajas, tiene cosas buenas. Es más difícil en las organizaciones que son súper exitosas porque no creen que se van a acabar. ¿Sí? En estos días estaba hablando con un dueño de un concesionario y le dije, ¿usted cree que los concesionarios se van a acabar? Y me dijo, no. Y le dije, yo le apuesto a que en 10 años no hay concesionarios. Y si quiere le pongo la plata ya y se lo apuesto. Apostemos los dos. Y la pregunta es, su negocio que hoy vive de los concesionarios, ¿qué va a hacer? Le dije, porque es que en 10 años no van a vender carros. Nadie va a vender carros. Vamos a usar carros. No, nadie, o sea, Toyota no va a vender carros, va a alquilar carros y nosotros le vamos a comprar una suscripción a Toyota para andar en Toyota, punto. Entonces, ahí, Felipe, no es sencillo porque las cabezas les cuesta trabajo y más cuando están cómodos, pero el traer la incertidumbre del futuro al presente ayuda mucho. Entonces yo hago mucho trabajo con ellos, con los miembros de junta más duros de estudio de tendencias, lectura de señales. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Eso es lo que... Juan Antonio, para cerrar. Sí, mira, solo quería comentarte que Apple, por ejemplo, tiene una proyección al 2030 de 0 emisión de carbono. Y ellos, por ejemplo, cada trabajador que ingresa en su departamento de tecnología tiene que estar consciente de que todo lo que esté innovando lleve toda esa relación del reciclaje, toda la relación de 0 emisiones de carbono, y todo lo que están innovando e inventando, desde los teléfonos, tiene que ir bajo esas normas. La estrategia de ellos es para el 2030 en todo lo que es la protección del medio ambiente. Y de Apple te sorprendería 2 cosas. Primero, es la compañía que hoy tiene más licencias médicas, más patentes médicas aprobadas en los últimos 5 años, ¿cierto? Y volviendo a la pregunta de Felipe, en los decálogos de la junta directiva, parte de la obligación de la junta es pensar en el futuro. Ya hay indicios de la estrategia 2050 de Apple, donde el 95% de sus ventas van a ser servicios y donde el 50% van a ser servicios médicos.
¿sí? Esas son las proyecciones al 2050, porque ellos creen profundamente que a través del teléfono, del reloj, de los audífonos, de las gafas, de todo lo que están sacando, son capaces de sentar a un médico en un centro de datos para que el médico pueda tomar decisiones por el paciente en tiempo real. Pero bueno, eso es una conversación larga. Señores, muchísimas gracias. Muy ahí queridos la conversación. A mí siempre se me dan estos ratos muy largos. Yo creo que Angie me está haciendo caras desde hace rato. Entonces, Angie, somos todos tuyos. Muchas gracias, profesor Sergio, por compartirnos esta clase. Entonces, como les había comentado un poco al comienzo, voy a volver a compartir pantalla para contarles un poco con más detalles sobre la formación que les extendió hoy la invitación. Al principio les había alcanzado a mencionar que esta invitación era para poder vivir la experiencia de lo que es una clase habitual, un pequeño acercamiento, porque realmente nuestras clases son mucho más extensas, de lo que es la formación de alta gerencia internacional. Como les comentaba, es una formación que tenemos, que es pionera y líder en la formación de altos directivos en Colombia, que es una formación que fue incluso antes que los posgrados, por ejemplo, en la Facultad de Administración, porque tiene más de 50 años de tradición y más de 3.000 egresados. En este momento tenemos una próxima cohorte, que es la que va a comenzar, que está para septiembre. Es una cohorte que va a estar en modalidad semipresencial, es decir, que vamos a tener algunas sesiones presenciales y otras virtuales, por lo que si de pronto no residen en Bogotá, pero están interesados en acompañarnos, pueden consultar con más detalle el cronograma para programar esos viajes que les permita asistir a las sesiones presenciales puntualmente, que tienen una intensidad o una periodicidad aproximada de una sesión presencial cada 3 semanas. Comenzamos concretamente el 20 de septiembre. Esta es una formación que tiene una duración de 246 horas. Esto equivale en términos de tiempo en alrededor de unos 7 meses. Y es una formación que por los objetivos que busca, que ya en un rato se los voy a compartir, tiene 2 requisitos. Por una parte, deben contar con 8 años de experiencia en cargos directivos y gerenciales y también deben tener mínimo 32 años. Esto igual se los adelanto desde ya, pero básicamente son requisitos para garantizar que las conversaciones que se gesten en los espacios de clase, tanto si son virtuales como si son presenciales, sean conversaciones de alto nivel en el que ustedes puedan conversar entre pares y compartir esas preocupaciones, esos intereses, esas expectativas y esos retos a los que se enfrentan los directivos hoy en día. Entonces, para contarles un poco más, el objetivo general de esta formación es fortalecer y actualizar a gerentes, ejecutivos y empresarios en los conocimientos y habilidades que hoy en día se requieren para lograr afrontar esos retos presentes y futuros de las organizaciones a través de una visión estratégica y global. La clase que presenciaron hoy con el profesor Sergio es un pequeño acercamiento al bloque que le acompaña en esta formación de estrategia empresarial. Sin embargo, el objetivo general de esta formación es mucho más amplio, porque al permitir o al buscar sobre todo fortalecer y actualizar en términos de esos conocimientos y habilidades, es una formación que cubre distintos campos temáticos y también distintos campos en términos de habilidades y de practicidad para lograr este objetivo. Para desarrollar un poquito más esto, lo que espera la formación de manera más detallada es lograr estos objetivos que despliego aquí en pantalla. Por una parte, hay todo un componente en el que esperamos desarrollar ese pensamiento estratégico que realmente les permita una proyección internacional para que puedan tomar mejores decisiones gerenciales a partir de un análisis mucho más concienzudo del contexto hoy en día de Colombia y también del mundo en general. Además, esperamos que sea una formación que les permita reconocer cuáles son esas dimensiones que hoy en día existen de liderazgo muy actualizadas e incorporarlas para lograr la transformación del entorno y también para que reconozcan cómo reconocer esas dimensiones de liderazgo permite soportar la estrategia empresarial e impulsar ese desarrollo organizacional. También esperamos con esta formación que logren entender cómo la innovación hoy en día se ha convertido en un eje fundamental para lograr encontrar esas soluciones empresariales que resulten más oportunas para las necesidades particulares de cada contexto. Esperamos que igualmente puedan descubrir cuáles son esas habilidades gerenciales que hoy en día complementan esos conocimientos que habitualmente se consideran más duros, entre comillas, pero que son habilidades muy requeridas por el mercado actual para garantizar un mayor éxito en el relacionamiento, en la habilidad de negociación y en general en el desempeño del rol organizacional. Y finalmente, con esta formación esperamos que igual puedan fundamentar o poder profundizar mucho más en conceptos que hoy en día son vitales en términos de diferentes áreas como lo son el marketing, las finanzas, logística, como áreas claves y estratégicas de la organización. Para que estos objetivos específicos hagan sentido, les quiero compartir cómo está estructurada esta formación.
Tenemos un primer módulo de 80 horas que es sobre repensar estratégicamente los negocios. En este caso tenemos desde una sesión de pensamiento estratégico, pasamos por un componente de liderazgo estratégico, aterrizamos en el módulo que acompaña al profesor Sergio Serna sobre estrategia empresarial y empezamos a transitar también otros temas vitales para este ejercicio de repensar los negocios, como lo son comprender ese panorama futuro del trabajo con el bloque de Future of Work, también todo lo que tiene que ver hoy en día con el rol que cumplen las juntas directivas y el gobierno corporativo en las organizaciones. Pasamos también por un bloque de transformación digital que hoy en día se ha vuelto un conocimiento muy determinante para repensar ese negocio también. Tenemos también un bloque de sostenibilidad en la organización, en el que hablamos de las empresas y cómo pueden potenciar ese propósito y sus objetivos a partir de contemplar la sostenibilidad como un aliado. También tenemos un bloque sobre ética en el directivo actual y tenemos una sesión muy interesante sobre coyuntura de país, para tener ese panorama general y reconocer cómo lo que pasa hoy en día en el país realmente afecta a las organizaciones y cómo ese conocimiento permite tomar decisiones de manera más informada. Tenemos un segundo módulo en el que aterrizamos en 4 habilidades gerenciales. Es un módulo de 32 horas, son 4 las habilidades que estamos priorizando en esta formación. En este caso, liderazgo transformacional, inteligencia emocional, negociación y oratoria de alto impacto. Pasamos al tercer módulo en el que ya aterrizamos en conocimientos más técnicos que van a posibilitar ese camino de alcanzar los objetivos estratégicos. Allí tenemos distintos bloques sobre mercadeo, lo determinamos en 3 fases, que es ese mercadeo estratégico, también el mercado digital y el mercadeo internacional. Tenemos todo un bloque sobre gestión de la innovación en el entorno empresarial que se relaciona con este objetivo que les mencioné, de permitir reconocer en la innovación este aliado para buscar soluciones que sean pertinentes al contexto. También vamos a transitar sobre este bloque de finanzas corporativas, pero con un enfoque muy particular, y es lo que hoy en día necesita un directivo, que es comprender estos ámbitos de finanzas, pero relacionados en términos de que puedan ser útiles para la toma de decisiones. También tenemos un bloque sobre tendencias y retos del supply chain y finalmente un bloque sobre liderazgo para el desarrollo. En el cuarto bloque realmente lo que tenemos es el cierre del programa, es un bloque de 14 horas y en este caso el cierre es un reto empresarial. El reto empresarial es sorpresa porque es el que más genera impacto al final de la formación y se vuelve como ese punto de llegada en el que van a poder decantar estos conocimientos adquiridos a través de los distintos módulos que les mencioné y sobre todo ponerlo en práctica a través de un reto que realmente los va a poner en ese ejercicio de cómo esto hace sentido en su globalidad. Finalmente, les quiero contar que esta formación tiene como un valor agregado una salida internacional, que es una experiencia académica en España. Es una experiencia en la que van a estar inmersos 5 días y en la que van a adquirir el conocimiento sobre otros temas dictados por una institución de prestigio en España, que van a poder contextualizar y conversar muy bien con los temas que les acabo de mencionar, que también terminamos por manejar en esta formación. Y finalmente les quiero compartir un poco sobre por qué vale la pena ser parte de esta formación de alta gerencia internacional. En este caso les quiero contar que, igual como les he comentado un poco antes, es una formación que está a la vanguardia en términos de cuáles son esas necesidades actuales de los gerentes. También es una formación que promete ese desarrollo de los participantes sobre un nuevo esquema de pensamiento estratégico, crítico y constructivo a través de conocimientos muy prácticos y que sean realmente aplicables para los retos profesionales que enfrentan hoy en día. Como les comentaba, la idea es que pueda ser un espacio en el que ustedes sean parte de conversaciones de alto nivel con otros gerentes, con empresarios, con directivos y por supuesto también con los profesores que acompañan esta formación. La experiencia internacional también es un gran valor agregado de esta formación, el permitir aterrizar estos temas desde otra perspectiva y con otra institución acompañando esto. Por supuesto, como ya seguramente lo notaron con el profesor Sergio, van a poder interactuar con profesores que tienen un alto reconocimiento académico y que además también son conferencistas de gran prestigio empresarial y que más allá de ese reconocimiento académico tienen una trayectoria laboral que les permite estar capacitados para conversar sobre estos temas. Y hay un último objetivo, razón que les quiero compartir, y es que esta programación, a pesar de que es un programa que no es conducente a un título formal, sí es un programa que les da esta condición de ser egresados de la Universidad de los Andes y pertenecer a esa comunidad. Y ya para cerrar, lo que les quiero compartir un poco son los descuentos que en este momento tenemos habilitados. Tenemos habilitada la fecha de pronto pago que está hasta el 12 de agosto. En este caso adquirirían un descuento del 10%. Si son egresados de la Universidad de los Andes, tienen acceso a un descuento del 15%. Si se inscriben en grupos de 3 o 4 personas, a un descuento del 15%, y para grupos de 5 o más personas del 20%.
En el chat en este momento nos está acompañando Daniela Barbosa, que es la persona del área de mercadeo que nos dejó allí la información para que puedan dejarnos sus datos si están interesados en que los contactemos para acompañarlos en ese proceso de resolución de cualquier duda o en el proceso de inscripción si toman la decisión hoy, que ojalá sea así. Y de cualquier forma, si prefieren inscribirnos directamente, igual también les dejamos allí nuestros datos para que se puedan contactar con nosotros y recibir el acompañamiento de alguien del área en este caso. Entonces, esa era un poco la información que les quería compartir. Ya dejo de compartir mi pantalla y en este caso, profe Sergio, creo que terminamos apenitas a las 8. Sin embargo, si hay alguna pregunta sobre la formación o algo que quieran precisar, en este caso estoy atenta un par de minutos. De no ser así, pero si hay algo que surge sobre la marcha, les recuerdo que igual allí en el chat tienen la información de Daniela para que puedan acompañarnos y ojalá se animen a sumarse también a esta cohorte y por supuesto a seguir la conversación con el profesor Sergio ya en el espacio de clase formal en este programa. Listo, profe, creo que por ahora no tenemos... Muchas gracias a todos. Muchas gracias por... Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, muy amables, Felipe, Gracias. chao, Juan, chao, Carlos. Gracias. Muchas gracias.